Ok, ahora sí tenemos el sonido. Muy bien, entonces la lectura es en Hechos, el capítulo 22. Estamos predicando en el libro de los Hechos. El capítulo 22. Versículo 30, el último versículo, que es los últimos versículos del capítulo 22, y luego continuamos con el 23. Ok, entonces vamos a leer el versículo 30 del capítulo 22. ¿Lo tienen? Hechos 22. ¿Qué nos dice la palabra de Dios el día de hoy? Nos ponemos de pie para leer esta escritura, por favor. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por lo cual le acusaban los judíos, el tribuno le soltó de las cadenas a Pablo y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, es decir, al Sanedrín, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto con él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: oh, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo una gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, es la palabra de Dios. Tomad asiento, alabado sea el Señor. Vamos a orar para que el Señor añada mucha bendición a esta su palabra. Oh Señor amado, tú eres el dueño de toda sabiduría. Tú dices en la Biblia que si nos falta sabiduría, te pidamos a ti, y tú nos darás abundantemente conforme a tu gracia y tus riquezas en gloria. Señor, te rogamos el día de hoy que otorgues sabiduría a nuestra mente para poder entender y aplicar a nuestro corazón, predicarnos a nosotros mismos esta tarde, como también predicar y anunciar tu palabra a los demás. Gracias por el privilegio de leer esta escritura. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un viaje? Pues ahora no hemos hecho mucho, ¿no? Quizás alguno de vosotros teníais planificado viajar y por alguna otra razón no se pudo realizar. Estamos hablando de un viaje largo, solamente uno tiene que llevar un equipaje bueno para poder viajar. Pues bien, aquí nosotros vemos que Dios está animando en el último versículo que hemos leído, en el versículo 11, a su siervo Pablo,
porque él va a ser testigo no solamente en Jerusalén, sino también en Roma. Y exactamente el libro de los Hechos podría llamarse de Jerusalén a Roma. Hay varios viajes de Pablo y este es un viaje en el cual él hace un viaje en cadenas de Jerusalén. Ahí se despide de Jerusalén en esos momentos. Va a ser ya casi el final y luego va hacia Roma. Y ahí nos deja la palabra de Dios, la gran comisión. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos leyendo Hechos 22. Y entonces, hermanos, esta gran comisión es la comisión del siervo Pablo, pero es también una gran comisión para ustedes y para mí. Y nosotros tenemos ese gran viaje, que es el viaje de la vida. Y así como usted para ir a un viaje ha tenido que haberse equipado muy bien, ¿qué pasa cuando uno se olvida algo en ese viaje? Uy, se lamenta, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando viajé, cada vez que viajo hago una lista y siempre me falta algo, ¿no? Ahora ya con el coronavirus y toda esta pandemia, obviamente se van a añadir más cosas, ¿no? ¿Alguna vez se ha olvidado usted su máscara? ¿No? ¿Te das cuenta? O sea, uno tiene que... Hay máscaras afuera, creo, por si acaso. Mascarilla, no sé cómo le llaman. Y entonces uno tiene que tener más lista, ¿no? Una cosa, otra cosa. A veces algunos viajan ligero, bien por ellos, pero hay otros que no pueden, sobre todo cuando viajamos con niños, es complicado. Pues bien, el apóstol Pablo, Dios aquí le da varias cosas para su equipaje, para que sea un apóstol, testigo de él. Y yo quiero aplicarlo esto a la vida nuestra, que son elementos importantes en nuestra vida, en nuestro viaje de testigos de Cristo, porque usted viaja en esta vida, no para vivir, para agradarse a usted, sino para ser testigo de Cristo. ¿Ok? La primera cosa que nosotros vamos a ver aquí es que nosotros tenemos que tener un buen valor, un conocimiento de la Escritura, especialmente, no solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Es decir, que en el fondo, no me voy a juzgar hasta que tenga claro bien, le suelto esto, pero usted va a entenderlo un poco más después. Usted tiene que viajar como un judío, tiene que usted ser un buen judío. Y después vamos a explicar qué consiste eso. Aquí dice la palabra de Dios, que él miró fijamente al pueblo judío, a los líderes del pueblo judío, los miró fijamente, ¿no? La palabra aquí, mirar fijamente, significa lo miró como queriendo convencerles, con aprecio, porque en realidad Pablo había dicho en el capítulo 22, usted lo puede leer, si es que no lo tiene ahí, usted lo puede leer, que él era judío. Yo soy judío, él dijo, de Cilicia. Y entonces aquí él está diciendo, al mirarlos fijamente, le dice, miren hermanos le llama, no le dice amigos, le dice hermanos. ¿Por qué razón? Pues significa nosotros pertenecemos a la misma sangre, somos judíos. Yo soy un judío como vosotros. Hermanos, ¿no? Entonces le di, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo no está diciendo de que él es perfecto, porque lo contrario estaría pecando de arrogancia, estaría en contra de lo que él dice en Romanos 7. En Romanos 7 él dice con claridad de que todos tenemos pecado y que lo que quiere hacer uno hace, lo que uno quiere hacer no lo hace y lo que no quiere hacer eso sí lo hace. Pero Pablo está diciendo aquí, en esta palabra de Dios, que él ha vivido como íntegramente como un judío debe vivir. Es decir, ellos lo están acusando a él de que él está en contra de los judíos. Si se acuerda usted, leímos el capítulo 22, le acusaron de que él hable en contra del templo, que él hable en contra de este pueblo. Pero él está diciendo, ustedes están equivocados, al contrario, yo realmente soy siendo un buen judío y he vivido como un buen judío todos mis días. ¿Por qué? Porque un buen judío es aquel que es descendiente ¿de quién? De Abraham. Y como descendiente de Abraham, yo tengo la esperanza en la simiente de Abraham, el Mesías, Cristo, que iba a venir para salvar a la humanidad. Porque Dios prometió eso a Abraham. Pero la gente no había recibido al Mesías. ¿Se acuerdan ustedes que ellos dijeron una vez, nosotros somos hijos de Abraham? ¿Y qué cosa les dijo
Jesús, no, ustedes no son Abraham, ustedes son hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo, porque me rechazan a la simiente de Abraham, que es el Mesías prometido. Entonces Pablo no está aquí en contra de los judíos, sino al contrario está diciendo que él es un judío a todo dar, que ha vivido como un judío. Y que por la esperanza de la fe judía es que realmente él está ahí siendo prisionero. No sé si ustedes han visto que algunas veces alguien es acusado de ser antiamericano. No, dicen, tú estás en contra de los Estados Unidos, eres antiamericano. Pero muchas veces esas personas que parecen estar en contra de los Estados Unidos son más americanos que los americanos. ¿Verdad o no? Miren, le cuento una historia. Había un niñito, eso ocurrió en la vida real, que en una iglesia, que no me voy a mencionar su nombre, estaban haciendo una clase de vacaciones, donde todos los niños llegan y había muchas familias, ¿no? Muchas familias, de todo tipo, de todas razas, ¿no? Entonces, un niñito de al frente de la iglesia, al ver, era vacaciones, no había nada que hacer, al ver que había tantos niños y tanta gente, se le ocurrió una idea. Y la idea del niñito era vender, ¿cómo dicen en su país esto? Ice cream, ¿no? Unos dicen chupachus, otros dicen nieve, helado, lo que sea. Bueno, ice cream, ¿no? Voy a vender ice cream. Se fue con la cosita. Salía la gente del BBS. Pero por ahí había un niño que siempre pasa en este país y en otros lugares también, que era alérgico a la leche. Entonces toda la gente se, oh no, ¿qué tal? ¿Por qué está vendiendo ese niñito? ¿No? Y fueron y se quejaron ante los líderes de la iglesia. No hay un niñito que está vendiendo ice cream, que no debería estar vendiendo. Y entonces el pastor, uno de los pastores de la iglesia dijo, hermanos, ¿por qué se quejan tanto por este niñito que está vendiendo ice cream? Este niñito es más americano que ustedes. Porque la base de la tradición americana es el capitalismo, que consiste en el negocio. O sea, hay una oportunidad, ¿no? Vendo algo. Esa es la clave de la cultura americana. Ese niñito entiende qué significa ser, ¿cómo se dice en inglés? Entrepreneurship, ¿no? Emprendedor. Bueno, después le cuento la historia en qué terminó. Lo interesante es que este niñito era más americano que los americanos, que han perdido esa capacidad de verla, de dejar a un niño que ejerza el negocio y estimularlo más bien, ¿no? Quizás poner cierto control para que no haya problemas con la alergia. Aquí Pablo está diciendo eso. Ustedes realmente son los príncipes de este mundo, perdón, de este pueblo de Jerusalén, pero no entienden lo que es ser un verdadero judío, un verdadero creyente. Y yo les digo, amados hermanos, que el día de hoy, si usted quiere ser un testigo de Dios, nunca abandone usted ese elemento judío del evangelio. No soy un judaizante, ¿ok? No soy aquellas personas que siempre están queriendo decir, somos como judíos, se ponen sombreritos aquí y se van a Jerusalén y se creen rabinos. No, la idea aquí que un verdadero judío es descendiente de la fe de Abraham. Que Abraham, sin verlo prometido, creyó en Jesús, y por la fe salió de su lugar, aceptó el llamado, abandonó los ídolos y fue tras la promesa que Dios le había dado. Saben que la iglesia cristiana algunas veces ha caminado conforme esa fe del Antiguo Testamento. Algunas veces la fe cristiana ha abandonado esa fe. Cuando la iglesia abandona es cuando ellos se enfocan en este mundo solamente. No miran el mundo que va por venir, que está por venir. Es decir, pierden la capacidad de ser una iglesia peregrina en la tierra. La iglesia no es de este mundo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Tenemos una misión en este mundo, pero el reino no es de este mundo. La iglesia tiene que ser peregrina. La iglesia tiene que caminar como Abraham. Porque somos una iglesia que tiene que salir, no tiene que quedarse en un solo lugar, cómodo, sino tiene que salir a evangelizar, salir a llamar a los pecadores, a predicar a los pecadores. Ese es el corazón de Abraham. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Ese es el elemento importante para ser testigos. Infundamos eso en nuestros hijos también. Enseñémoslo a ellos eso, que es verdad, es bueno que ellos sean americanos, que crezcan en este país, que sean patriotas, que amen su país, su cultura, su ciudad, pero que nunca olviden que tienen un llamado de ser bendición para las naciones. Que ellos no existen para ellos mismos, sino que existen para anunciar el Evangelio de Dios.
La iglesia peregrina es la iglesia misionera, es la iglesia del Antiguo Testamento, que siempre andaba en camino. Hasta entrar a la tierra prometida, siempre andaba en camino, porque esperaban, dice la palabra de Dios, una tierra venidera que vendría. El rol entonces veterotestamentario de la iglesia está aquí presente. ¿Saben qué, hermanos? Lamentablemente el pueblo judío, que se llama judío, no es un verdadero Israel. ¿Por qué? Porque no ha aceptado a Cristo. El verdadero Israel es el Israel espiritual, que es la iglesia de Dios, porque ha aceptado a Cristo, pero jamás debe perder ese llamado, el llamado de Abraham. Segundo lugar, nosotros vemos aquí un rol profético. Es otra cosa importante para su equipaje de misionero que usted debe de tener y que yo debo de tener. Nunca olvidemos nuestro rol profético. Cuando hablamos de rol profético, la gente piensa que ser profeta es adivinar el futuro. No estamos hablando de su rol de adivino, ¿ok? Eso no es ser profeta. Ser profeta es anunciar el juicio de Dios. Los profetas fueron llevados, como Jonás, para anunciar que iba a venir un juicio a este mundo, para que la gente se arrepienta. Y el día de hoy, en medio de esta pandemia y todo, nosotros tenemos que anunciar el juicio de Dios. ¿Ustedes creen de que el coronavirus le tomó por sorpresa a Dios? No. Ha tomado por sorpresa a las naciones, nos tomó por sorpresa a muchos de nosotros, pero a Dios no le tomó por sorpresa. Dios tiene un propósito a través de esta pandemia. Y nosotros vemos aquí que Pablo está frente a la autoridad, y frente a la autoridad, él ejerce un rol profético, anunciarles que un juicio va a venir sobre ellos. Pero antes de que ocurra esto, ocurre algo terrible aquí, un abuso de autoridad. Miren ustedes en el capítulo 23, versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¡Wow! No debería haberlo hecho, porque según la ley, esa persona tenía que demostrar que era culpable para que recién sea castigado. Pero Ananías era un hombre abusivo, un sumo sacerdote abusivo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Muy bien, vamos a entender un poquito qué es lo que está pasando aquí, ¿ok? Pablo reconoce más adelante que él no debió haberle llamado pared blanqueada a el sumo sacerdote, porque más adelante le dicen a él: al sumo sacerdote de Dios injurias, o sea, insultas. Pared blanqueada era un insulto muy fuerte. ¿Qué significa? Significa un sepulcro el cual le han pintado de blanco, lo han adornado bonito, pero dentro está lleno de podredumbre, de desechos, horrible, ¿no? Es como que él, por encima nomás. Así, él está muy vestido, muy bien vestido, muy apuesto, con una gran autoridad, pero por dentro está lleno de gusanos en su alma. Ok, podía ser verdad, pero él había que tener respeto por la autoridad. Y Pablo reconoce aquí: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Acá hay una serie de cosas. Probablemente les llamaron de una manera rápida para que vengan, y usualmente no tenían el distintivo que tenían. No era el Sanedrín en el cual Cristo apareció, que estaba dentro del área del templo, sino ellos estaban reunidos en la fortaleza, que se llama la fortaleza Antonia, donde tribuno les había llamado para que haya un careo, para que se encuentren con Pablo. Entonces, Pablo, por alguna razón, no supo reconocerlo específicamente que era el sumo sacerdote, o quizás se adelantó en su juicio. Pero lo que sí es correcto es que cuando Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, no estaba en lo incorrecto, era una profecía. Porque la historia nos dice de que posteriormente los judíos, cuando vino la destrucción de Jerusalén, los judíos mataron a Ananías, porque era un hombre malo, era abusivo, robaba de los diezmos, era una persona que quitaba el dinero a los sacerdotes pobres,
Era una persona que hacía coimas, decimos, no sé cómo, mordida dicen en México, ¿no? Que tomaba dinero de otros. Era una persona corrupta. Era un hombre abusivo, como acá lo vemos que está cometiendo un abuso contra Pablo. Y verdad, Dios le golpeó a él, es una profecía. Dios iba a traer un juicio sobre Jerusalén. Y eso él ejerce ese rol profético. Nosotros tenemos que hacer un rol profético el día de hoy. Dios va a traer un juicio al mundo. ¿Saben qué? En ese tiempo de política, Dios va a juzgar a cada político por lo que ellos han hablado, por lo que ha salido de sus labios, ¿ok? Dios va a juzgar a cada político por las acciones que ha hecho. No tomen venganza con sus propias manos. Mía es la venganza, dice Dios. Dios se va a encargar de todo eso. Pero ¿saben qué? Pero no injuriemos, no insultemos a los políticos. Como cristianos tenemos que demostrar respeto, porque eso es un ejemplo que nosotros debemos tener. Sí, a veces se nos puede ir de las manos como a Pablo, ¿no? También, pero siempre tenemos que volver a la mesura, porque Dios es aquel que nada dejará sin pago. Así como le dio su merecido a Ananías, le dará su merecido a todos aquellos que han cometido injusticia en este mundo. Nosotros somos llamados como iglesia a ejercer ese rol profético, pero con respeto. Tercera cosa que nosotros vemos en este pasaje bíblico es que la palabra de Dios aquí nos dice que es importante la doctrina que nosotros creemos. Y aquí es donde vamos a ver que la doctrina divide a los que estaban juzgando a Pablo. Pablo dijo, notando, versículo 8, que una parte era de saduceos y otra de fariseos. Miren, eran como dos partidos, como decir demócratas y republicanos, ¿no? Algo así, bueno, es un ejemplo, ¿no? En realidad ellos eran religiosos, eran políticos religiosos. Vamos a decir como presbiterianos y, no sé, bautistas, algo así. Pero la idea es que eran dos grupos. Pero en realidad los saduceos eran gente que no creían en la resurrección, eran más herejes, por decirlo así. Ellos no creían que Jesús podía resucitar, que iba a haber resurrección. ¿Se acuerdan ustedes cuando le hicieron la pregunta a Jesús acerca de la mujer que tuvo varios esposos y con quién determinarán el día de la resurrección? Querían atraparlo, hacerle caer, porque están en contra de la resurrección. ¿Se acuerdan ustedes de que ellos siempre estaban tratando de sorprender también a Pedro, lo mismo? Pero aquí Pablo se identifica de una manera que realmente llama la atención. Él dice, yo soy fariseo. No lo digo yo, miren, ustedes lean en la Biblia. Dice, versículo 9, Pablo dijo, varones hermanos, yo soy, ¿qué cosa? ¿Presbiteriano? No, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Miren, aquí Pablo rompe los moldes, ¿ok? Pablo está rompiendo los moldes. ¿Se acuerdan que hemos predicado sobre la identidad? Pues bien, la identidad de Pablo aquí es una identidad doctrinal. Porque él dice, por la resurrección de los muertos se me juzga. O sea, por creer en una doctrina que se llama la resurrección de los muertos. La doctrina no es mala, la doctrina es buena, cuando es la doctrina bíblica. Pero la forma como se identifica Pablo es llamativa aquí. Él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Él dijo que él era, ¿qué cosa? Judío, ¿verdad? Hablaba hebreo, hablaba griego. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 22? Dice, ¿tú hablas griego? ¿Tú eres el egipcio? No, yo soy judío. Más adelante dice, ¿a un ciudadano romano azotas? Yo soy ciudadano romano. Pero ¿cómo conseguiste la ciudadanía? Le dice el tribuno. A mí me costó mucho dinero. No es que la ciudadanía estaba en venta, sino que siempre, ustedes saben, habían pagos debajo de la mesa y por ahí se conseguía la ciudadanía. Y él le dice, no, yo soy de nacimiento por mi padre. Entonces cuando él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo, está diciendo, yo soy hijo de un fariseo que es romano, de un fariseo que es ciudadano romano. Total, Pablo, ¿tú qué eres? ¿No? Ustedes han visto que cuando usted va a votar, a usted tiene que marcar una casilla. ¿De qué raza es usted? No sé con qué raza se identifica, ¿no? Indoamericano, blanco, moreno, afroamericano. Pues algunas personas no califican en ninguna, ¿no? O califican en dos, quieren marcar, a veces no puedes, tienes que marcar una. O quieres dejar de marcar, no puedes, tienes que marcar una de todas maneras.
Pablo rompe los moldes aquí. Él es judío, pero también es romano. Él habla griego, pero también habla hebreo. ¿Ok? Él es seguidor de Cristo, pero también es fariseo. En su doctrina se relaciona con los fariseos, pero no con los saduceos. En realidad, la identidad no depende de lo que uno es, sino de a quién uno sigue. ¿En quién crees tú? ¿En quién creo yo? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que hace mi sistema de creencias? Si yo creo en Cristo, el resucitado. Y aquí la palabra de Dios nos muestra que él creía, en el centro de su fe estaba la resurrección de los muertos. Dice que la asamblea se dividió. Se armó una pelea entre demócratas y republicanos, entre griegos y troyanos, como se dice, ¿no? Al punto que se olvidaron un poco de Pablo. Y es así que a veces el odio une a la gente, ¿no? Pero, porque la gente se une contra un objetivo. Pero la verdad muchas veces divide, porque la gente tiene que alinearse con lo que es correcto, con lo que es incorrecto. Y Pablo nunca traiciona la doctrina que es correcta. Aunque le convenga o no le convenga, él dice que él cree en la resurrección. Por la resurrección de los muertos se me juzga. Pero sea que Pablo fue una buena estrategia o no, al final ninguno de los líderes de la nación lo escucharon al final. Y él terminó otra vez en las barracas, o sea, en el palacio de Antonia, que estaba cerca al templo, donde estaba el tribuno. Fue llevado ahí otra vez para esperar juicio. Dice la palabra de Dios de que Pablo estaba allí. Probablemente Pablo estaba desanimado. Desanimado porque él amaba a su pueblo. ¿Saben qué? No lo digo yo. Usted puede leerlo en Romanos, el capítulo 11. Y él dice que incluso él dice, yo preferiría perder mi estatus, ¿no? Mi estatus como en el reino de Dios, para que ganen ese estatus mis hermanos judíos. Tanto amor tenía él por la gente. ¿Quién dice eso? Imagínense. Es increíble eso. Es alguien como diría, yo quiero perder mi ciudadanía americana con tal que mis hermanos sean ciudadanos. No, ¿quién haría algo así? Aquí está teniendo el corazón de Cristo, el cual, por amor a nosotros, fue a la cruz del Calvario para reemplazarnos. Es decir, él rompió la comunión con Dios para que nosotros tengamos comunión con él. Y aquí viene la cuarta parte del equipaje. Es que usted no puede terminar este viaje si es que no tiene el ánimo de Jesús y del Espíritu Santo. Nadie puede avanzar este viaje. Es como el combustible. Usted no va a llegar a su destino si no es por el ánimo de Cristo. Por eso Jesús, al apóstol Pablo, se le aparece aquí. Y en el versículo 11, en el capítulo 23, el versículo 11, le dice, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Imagínense un poco la idea de Pablo. Ya el tumulto terminó. La lucha terminó. El griterío terminó. Ahora él está solo en su celda. Él está en la oscuridad de la celda, porque esa celda no era iluminada, no había energía eléctrica. Pensando para sus adentros, probablemente mi pueblo no va a aceptar el evangelio. Y en sí mismo, en sus ideas, necesitaba la presencia de Dios y el ánimo que viene de Cristo. Y Cristo viene y le dice, anímate, Pablo, ten ánimo. Esto no es una derrota. En realidad es la gran comisión. Tú me estás haciendo testigo de Jerusalén a Roma. Eso es el libro de los Hechos. De Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, porque cuando llega a Roma se extiende la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y hermanos, nosotros, ¿cuánto más nos queda en nuestro viaje como creyentes? ¿Cuántos meses, años, décadas? Algunos que son más jóvenes aquí no sabemos que Dios tiene décadas para ellos. ¿Cuánto tiempo más nos queda? No podemos llegar allá sin que usemos esta palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos caminar sin que Dios nos dé esa capacidad de emitir juicio ante el mundo, pero también a nosotros mismos, reconocer nuestros errores como Pablo lo hizo. No podemos caminar si es que el Señor no nos da de esa doctrina, que no nos mueva
por cualquier viento, cualquier lugar, que no nos saque de la vía por donde vamos. No podemos llegar si no es por el ánimo que el Espíritu Santo nos da. Usted y yo podemos animarnos de muchas maneras. Yo me pongo a ver un partido de fútbol y me animo mucho, ¿verdad? Escucho música. ¿Qué más le anima? ¿Qué usa usted para animarse? A ver, escuchamos música, miramos un partido, ponemos, sí, de hecho, ¿no? Ni hablar, si me habla de la comida, ya ahí estoy yo, me apunto. Pero el ánimo que nunca nadie le va a quitar, ¿no? Es la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en su corazón, diciéndole: ten ánimo, yo todavía tengo un plan para ti. Tú me has sido testigo en el pasado, acuérdate, me vas a ser testigo en el futuro también. Me fuiste testigo en Jerusalén, no importa cuántos se convirtieron, no importa, pero me fuiste testigo, me vas a ser testigo en Roma. Y eso le anima a Pablo en su viaje. Oremos al Señor para que Él nos anime también el día de hoy. Padre, gracias por esta escritura, que es fuente de bendición, que es fuente de ánimo para nosotros, Señor. Tú no nos dejaste solos definitivamente. Tú dijiste: nos enviarás el Consolador, el Espíritu Santo, que el día de hoy nos ha hablado a través de esta tu palabra. El Espíritu Santo que ha puesto en nosotros la fe que hubo en Abraham, que aún no viendo o aparentemente ante el mundo, no recibiendo lo prometido, caminó por fe. Que a diferencia de Lot, no colocó su tienda en Sodoma y Gomorra, sino que caminó por fe para esperar lo prometido que vendría. Señor, gracias por habernos usado donde quiera que nos has usado, Señor, gracias. Y sabemos que tú nos usarás porque todavía nos das vida y nos das aliento hasta el día en que tú así lo quieras. Gracias por el privilegio de leer la Biblia y escuchar de ti este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar otra alabanza.